Buenas noches a todos. Cumpliendo esta cita de las catequesis que nos preparan para celebrar la fiesta de Pentecostés. Hoy es jueves y hoy vamos a trabajar el don de consejo. Comencemos de esta manera. Una pareja de recién casados era muy pobre y vivía de los favores de un pueblecito del interior. Un día el marido le hizo la siguiente propuesta a su esposa. Querida, yo voy a salir de casa, voy a viajar bien lejos, buscaré empleo y trabajaré hasta tener condiciones para regresar y darte una vida más cómoda y digna. No sé cuánto tiempo voy a estar lejos. Solo te pido una cosa, que me esperes. Y mientras yo estaré lejos, me seas fiel, pues yo te seré fiel a ti. Así, siendo joven aún, caminó muchos días a pie hasta encontrar un hacendado que estaba necesitando de alguien para ayudarlo en su hacienda. El joven llegó y se ofreció para trabajar y fue aceptado. Pidió hacer un trato con su jefe, el cual fue aceptado también. El pacto fue el siguiente: déjame trabajar por un tiempo, que cuando yo crea que debo irme, me liberarás de mis obligaciones. Yo no quiero recibir mi salario. Le pido al Señor que lo coloque en una cuenta de ahorro hasta el día en que me vaya. El día que yo salga, usted me dará el dinero que yo haya ganado. Estando ambos de acuerdo, aquel joven trabajó durante 20 años, sin vacaciones y sin descanso. Después de 20 años se acercó a su patrón y le dijo: patrón, yo quiero mi dinero, pues quiero regresar a mi casa. El patrón le respondió: muy bien, hicimos un pacto y voy a cumplirlo. Solo que antes quiero hacerte una propuesta, ¿está bien? Yo te doy tu dinero y tú te vas. O te doy 3 consejos y no te doy el dinero y te vas. Si yo te doy el dinero, no te doy los consejos, y al contrario. Vete a tu cuarto, piénsalo y después me das la respuesta. Él pensó durante 2 días, buscó al patrón y le dijo: quiero los 3 consejos. El patrón le recordó: si te doy los consejos, no te doy el dinero. Y el empleado respondió: quiero los consejos. El patrón entonces le aconsejó: nunca tomes atajos en tu vida. Caminos más cortos y desconocidos te pueden costar la vida entera. Nunca seas curioso de aquello que represente el mal, pues la curiosidad por el mal puede ser fatal. Nunca tomes decisiones en momentos de odio y dolor, pues puedes arrepentirte cuando ya sea demasiado tarde. Después de darle los consejos, el patrón le dijo al joven: aquí tienes 3 panes, 2 para comer durante el viaje y el tercero para comer con tu esposa cuando llegues a tu casa. El hombre, que ya no era tan joven, siguió su camino de vuelta. 20 años lejos de su casa y de su esposa, que la amaba tanto.
Después del primer día de viaje, encontró una persona que lo saludó y le preguntó: ¿para dónde vas? Él respondió: voy para un camino muy distante que queda a más de 20 días de caminata por esta carretera. La persona le dijo entonces: joven, ese camino es muy largo. Yo conozco un atajo con el cual llegarás en pocos días. El joven contento comenzó a caminar por el atajo cuando se acordó del primer consejo: nunca tomes atajos en tu vida. Caminos más cortos y desconocidos te pueden costar la vida. Entonces se alejó de aquel atajo y volvió a seguir por el camino normal. 2 días después se enteró de otro viajero que había tomado el atajo y lo asaltaron, lo golpearon, le robaron toda su ropa. Ese atajo llevaba a una emboscada. Después de algunos días de viaje y cansado al extremo, encontró una pensión a la vera de la carretera. Era muy tarde en la noche y parecía que todos dormían. Pero una mujer mal encarada le abrió la puerta y le atendió. Como estaba tan cansado, tan solo le pagó la tarifa del día sin preguntar nada y después de tomar un baño se acostó a dormir. De madrugada, se levantó asustado al escuchar un grito aterrador. Se puso de pie de un salto y se dirigió hasta la puerta para ir hacia donde escuchó el grito. Cuando estaba abriendo la puerta se acordó del segundo consejo: nunca seas curioso de aquello que represente el mal, pues la curiosidad por el mal puede ser fatal. Regresó y se acostó a dormir. Al amanecer, después de tomar café, el dueño de la posada le preguntó si no había escuchado un grito y él contestó que sí lo había escuchado. El dueño de la posada le preguntó: ¿y no sintió curiosidad? Él contestó que no, a lo que el dueño le respondió: usted ha tenido suerte en salir vivo de aquí, pues en las noches nos acecha una mujer maleante con crisis de locura que grita horriblemente y cuando el huésped sale a enterarse de qué está pasando, lo mata, lo entierra en el quintal y luego se esfuma. El joven siguió su larga jornada, ansioso por llegar a su casa. Después de muchos días y noches de caminata, ya al atardecer, vio entre los árboles humo saliendo de la chimenea de su pequeña casa. Caminó y vio entre los arbustos la silueta de su esposa. Estaba anocheciendo, pero alcanzó a ver que ella no estaba sola. Anduvo un poco más y vio que ella tenía en sus piernas un hombre al que estaba acariciando los cabellos. Cuando vio aquella escena, su corazón se llenó de odio y amargura y decidió correr al encuentro de los dos y matarlos sin piedad. Respiró profundo, apresuró sus pasos. Cuando recordó el tercer consejo: nunca tomes decisiones en momentos de odio y de dolor, pues puedes arrepentirte toda la vida. Y cuando te arrepientas, puede que ya sea demasiado tarde. Entonces se paró y reflexionó. Decidió dormir ahí mismo aquella noche y al día siguiente tomó una decisión. Al amanecer, ya con la cabeza fría, él dijo: no voy a matar a mi esposa. Voy a volver con mi patrón y a pedirle que me acepte de vuelta. Solo que antes quiero decirle a mi esposa que siempre le fui fiel a ella. Se dirigió a la puerta de la casa y tocó. Cuando la esposa le abrió la puerta y lo reconoció, se colgó de su cuello y lo abrazó afectuosamente. Él trató de quitársela de arriba, pero no lo consiguió. Entonces, con lágrimas en los ojos, le dijo: yo te fui fiel y tú me traicionaste. Ella, espantada, le respondió: ¿cómo? Yo nunca te traicioné. Te esperé durante 20 años. Él entonces le preguntó: ¿y quién era ese hombre que acariciabas ayer por la tarde?
Ella le contestó: aquel hombre es nuestro hijo. Cuando te fuiste descubrí que estaba embarazada. Hoy él tiene 20 años de edad. Entonces el marido entró, conoció, abrazó a su hijo y les contó toda su historia en cuanto su esposa preparaba la cena. Se sentaron a comer el último pan juntos. Después, con lágrimas de emoción, partió el pan y al abrirlo se encontró todo su dinero, el pago de sus 20 años de dedicación. El don del consejo. Todo lo que digamos de aquí en adelante, pues ya va a estar ilustrado por esta extraordinaria historia. Trabajemos dos textos bíblicos para apoyarnos en la palabra de Dios. Proverbios 11:14. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Es muy importante tener consejeros y buenos consejeros. Es muy importante que la palabra de Dios sea nuestra mejor consejera. Lámpara es tu palabra para mis pasos. La luz de mi camino eres tú, Señor. La mayoría de los dirigentes del mundo entero, de organizaciones privadas y de naciones, de organizaciones públicas, tienen un pool de consejeros. Y estos grandes líderes tienen, por supuesto, una humildad inmensa para escuchar a sus consejeros. Qué rico que nuestro gobierno tuviera muy buenos consejeros. Porque también puede ser que un líder se rodee de malos consejeros. Y puede que el líder no sea una persona mala, pero si está mal rodeado de consejeros, no ejecutará bien su tarea y su función. Qué peligro un mal consejero. Qué bendición un buen consejero. Y luego en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Está en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, verso 18. El Señor nos está aconsejando. Él tiene el Espíritu de Dios en plenitud y nos aconseja. La palabra de Dios nos aconseja y el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Te aconsejo que de mí, dice el Señor, compres oro refinado en fuego para que seas rico. Que le compremos a Él oro refinado en fuego para que seamos ricos. Señor, yo te quiero comprar oro refinado en fuego para ser rico.
Y ese oro refinado en fuego, pues no es otra cosa más que la fe. Adquiramos en el Señor oro refinado, porque sabemos que la fe es un tesoro mayor que todos los bienes del mundo. Que compremos o que adquiramos en el Señor la verdadera riqueza, que no se la come la polilla, ni se la llevan los ladrones. Y el único que nos puede dar ese oro refinado es el Señor. El único que nos puede entregar esa riqueza es Dios. La palabra del Señor lo dice, que hagamos tesoros para el cielo, porque los tesoros de la tierra se los come la polilla y se los roban los ladrones. Es un consejo que nos está dando el Señor. Que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Para qué? Para que seas verdaderamente rico. Porque los tesoros del mundo, ay, tú sabes qué pasa con los tesoros del mundo. Que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. En el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, verso 10 y siguientes, allí encontramos la armadura espiritual, botas del evangelio, peto de la misericordia, cinto de la verdad, casco de la salvación, espada de la palabra, escudo de la fe. Y nos tenemos que vestir con todas esos aperos espirituales para no quedar vergonzosamente al desnudo. Y es un consejo que nos está dando el Señor. Que de mí compres colirio con el que puedas ungir tus ojos de tal manera que llegues a ver. Es muy lindo cuando Jesús le devuelve la vista al ciego o le da la vista al ciego de nacimiento. Él mismo es el ungüento, el colirio que nos devuelve la vista. Consejo del Señor. Esos dos textos quería compartir en esta noche contigo. Ahora bien, el Espíritu Santo, mediante el don de consejo, perfecciona los actos de la virtud de la prudencia, que se refiere a los medios que se deben emplear en cada situación. Guárdame la palabra prudencia. Con mucha frecuencia debemos tomar decisiones. Y para tomar esas decisiones, unas veces decisiones en asuntos muy importantes y otras veces decisiones en asuntos triviales y cotidianos de la vida, pero bien sabemos que no hay decisiones pequeñas, porque cada decisión crea un universo nuevo, de eso hemos hablado muchas veces. Pero el don de consejo perfecciona la virtud de la prudencia, que se refiere a los medios que se deben emplear en cada situación.
la prudencia que hace verdaderos sabios. Y tanto el consejo que perfecciona la prudencia como la sabiduría son dones del Espíritu Santo. Ahora, el consejo, el don de consejo, da herramientas para perfeccionar la prudencia. ¿Y qué es la prudencia? La prudencia es considerada como una virtud cardinal y es conocida como la madre de las virtudes. Y la prudencia es la capacidad de razonar con buen juicio para juzgar las acciones, ya sean buenas o malas, y poder discernir qué camino tomar en cada situación concreta. Entonces, fíjate, el don de consejo perfecciona la prudencia. La prudencia es una virtud cardinal y como virtud cardinal es la capacidad de razonar con buen juicio. Nos vuelve razonables y ser razonable es hacer uso adecuado de la razón. Y al volvernos razonables, entonces somos capaces de discernir qué camino tomar en cada circunstancia concreta. Entonces nos damos cuenta cómo está ahí enclavado el don del consejo que perfecciona la prudencia y la prudencia que nos permite saber qué camino tomar en determinados momentos de la vida. Ahora, la prudencia supone memoria. ¿Para qué? Para usar las experiencias del pasado. Ya lo hemos dicho muchas veces, no sé, yo no recuerdo quién lo dijo por primera vez, pero quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y qué necedad tan grande que nos equivoquemos siempre en lo mismo. También de esto hemos hablado muchas veces. Y por eso la prudencia requiere memoria para poder usar las experiencias del pasado como aprendizajes. No memoria para estarse culpando por lo que en otro momento de la vida hicimos, sino para usar, capitalizar las experiencias del pasado. Exige docilidad para aceptar, ahí sí, los consejos. Entonces, la prudencia exige memoria porque soy capaz de capitalizar las experiencias del pasado y exige docilidad de espíritu. Fíjense, la docilidad, ustedes leen el libro de los Hechos de los Apóstoles y se enteran la docilidad del apóstol Pablo. El Espíritu lo va llevando y lo va llevando por caminos que no son caminos de rosas. Y sin embargo, Pablo es dócil al Espíritu de Dios porque el Espíritu de Dios lo va aconsejando, le va diciendo a dónde ir, le va diciendo qué camino tomar, le va diciendo qué decisiones tomar en la vida. La docilidad para recibir consejos, la memoria para capitalizar las experiencias del pasado. Estamos hablando de la prudencia, que es el don del consejo, el que perfecciona la prudencia. Y también la prudencia supone previsión e intuición. Yo quiero ser prudente. Pídale al Espíritu Santo el don de consejo
y sea dócil al consejo, porque con el don del consejo usted toma en la vida las mejores decisiones. Entonces, cuando hablamos del don del consejo, decimos que es el que perfecciona la prudencia, pero vamos a avanzar y vamos a decir que el don de consejo necesita la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, la luz de mi camino eres tú. Tu palabra es antorcha, luz en nuestro sendero, Señor. La palabra es espada de doble filo. Con un filo hiere y con el otro filo sana. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Cuando se pierde algo en nuestra vida por el desorden, la palabra de Dios nos ayuda a encontrarnos. En los momentos de mayor oscuridad, déjate aconsejar por la palabra de Dios que tiene como autor al Espíritu Santo. Puede que a uno se le pierdan cosas y uno lo lamenta. Ojalá las podamos encontrar. Pero ese no es el mayor problema. El mayor problema es que nosotros nos perdamos. Que a Pedro se le pierda Pedro. Que a Camilo se le pierda Camilo. Que a Carolina se le pierda Carolina. Me perdí. Y cuando nos perdemos, la palabra que es consejera nos ayuda a encontrarnos. ¿Por qué? Porque la palabra es luz. Uno se pierde en su propia oscuridad. Y la palabra que es luz disipa esa oscuridad y hace que tú te vuelvas a encontrar. La palabra es eficaz. Palabra que aconseja eficazmente. Hebreos 4:12. La palabra produce grandes resultados. Nunca regresa a Dios vacía. Siempre cumple el propósito. Como baja la lluvia, empapa la tierra y la fecunda. Así es mi palabra. No volverá a mí vacía. Cae la lluvia, empapa la tierra, la fecunda y vuelve. Vuelve, se condensa y vuelve. Y vuelve, se evapora y vuelve. Eso pasa con la palabra de Dios. Y por eso decimos que la palabra que aconseja es eficaz. Cuando la palabra aconseja y tú te dejas aconsejar, eso produce una gran eficacia, un gran resultado en tu vida. La palabra es cortante. Palabra aceptada, leída, reflexionada, aplicada. Tiene efectos extraordinarios. Es cortante. ¿Qué corta? Corta el pecado, la falsedad, el engaño, todo lo dañino. Fíjate que cuando nosotros estamos escuchando la palabra, tal vez estamos pidiendo que nos den algo. De pronto nunca estamos pidiendo que nos quiten algo. Y muy bueno uno escuchar al Señor, que siempre aconseja eficazmente nuestra vida, y mientras lo escuchamos le pedimos: Señor, quítame lo que me está sobrando, lo que me está haciendo daño, lo que es engaño, lo que es falsedad, lo que es pecado en mi vida. Que tu palabra sea cortante
importante. Aconséjame con tu palabra y con tu palabra corta de un tajo lo que no es bueno para mí, lo que no es salvífico para mí. La palabra es sabia porque el Señor da la sabiduría. Proverbios 2:6. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Pedro, ¿y por qué terminaste hablando de la palabra? ¿Cómo que por qué? Porque así es como aconseja Dios con su palabra. Y porque esa palabra tiene un autor, el Espíritu Santo. Simple. La palabra es alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Primera de Pedro 2:2. La palabra es fuente de gozo. Qué dicha uno escuchar la palabra y saber que a uno no lo está aconsejando a alguien que puede llegar a equivocarse. Qué alegría, qué bienaventuranza, qué felicidad tan grande que lo que me está diciendo el Señor va a la fija. No tiene pierde, va a la fija. Y la palabra del Señor es bendición. Como árboles plantados al borde de la acequia, damos fruto en su sazón y no se marchitan nuestras hojas, y cuanto emprendemos tiene buen fin. Bueno. Entonces hablamos de la prudencia, porque el don del consejo la perfecciona. Y la prudencia nos lleva a tomar las mejores decisiones. Hablamos de la palabra porque Dios nos aconseja a través de la palabra. El don del consejo viene a través de la palabra. Y ahora hablamos de la escucha. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puede haber mucha palabra, pero si no hay oídos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Y sabemos que el primer decreto que Dios le da a su pueblo es: escucha Israel, Shema Israel. Se necesitan unos buenos oídos lo suficientemente afinados para escuchar el consejo, para escuchar la palabra. Por eso no es el que más hable, y me perdona porque yo hablo mucho, pero yo hablo mucho porque he escuchado mucho. Y si he escuchado 2 horas al Señor en oración, puedo hablar media horita. Pero sí tiene que haber un porcentaje mayor de escucha. Y la escucha sucede en la oración. Porque en la oración aprendemos a escucharlo a Él para hacer su perfecta y santísima voluntad. No es el que más hable, es el que más escuche. Fíjense que cuando nos sentamos en la mesa de diálogo, lo más importante en una mesa de diálogo, de concertación y de negociación, no es lo que vamos a decir, sino lo que vamos a escuchar. Y para escuchar se necesita el silencio, que el silencio es la puerta que se abre y nos lleva a la vida interior. Sin silencio no hay escucha,
Sin escucha no hay palabra eficaz. Sin palabra eficaz no hay consejo. Y todo está íntimamente relacionado. Todo está conectado. Esa escucha, que es fruto de una palabra recibida y que es el consejo de Dios, produce una acción. En la mayoría de los casos, la toma de una decisión, también la conversión. ¿Usted por qué se convirtió? Porque el Señor en su palabra me aconsejó y yo lo escuché. Muy peligroso escuchar lo que nos conviene o tergiversar lo que nos están diciendo, porque tergiversar lo que nos está diciendo el Señor es tergiversar el consejo, el don del Espíritu. Y tergiversar el consejo es probable que nos lleve a hacer cosas que no están bien y luego terminemos diciendo que estamos haciendo eso porque Dios nos lo aconsejó. Peligrosísimo. Y hay muchos movimientos religiosos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que les pasa muchísimo eso. Tergiversan el consejo, toman decisiones equivocadas y dicen que esas acciones o decisiones equivocadas son aconsejadas por el Señor. No son aconsejadas por el Señor, porque tergiversaron el consejo. No escucharon bien, tergiversaron la palabra. Y eso es muy peligroso. Hay que saber escuchar al Señor. Un sordo que tartamudeaba se acercó a Jesús, Jesús se acercó a él, le tocó la lengua con saliva y luego le metió los dedos en los oídos y le dijo, Efetá, que significa ábrete. Y ahora nosotros nos tenemos que abrir para recibir el don del consejo, que es regalo del Espíritu Santo. Bien, esta es nuestra séptima sesión, nuestra séptima catequesis. Mañana será la octava catequesis sobre la piedad y pasado mañana sábado sobre el temor de Dios. No se te olvide registrarte al Congreso Sana el Corazón Enfermo, preparación a Pentecostés, www.padrepedrojustoberrio.com. Iniciamos a las 3 de la tarde y terminamos a las 5:45. Así que te espero en el Congreso, en el retiro espiritual del próximo sábado 22, 3 de la tarde, 5:45. Invita a todos los de tu casa. Por favor, ambienta el lugar. Recuerda una vela encendida, una imagen de Jesús, un recipiente con agua, otro recipiente con aceite, una hoja en blanco para hacer la paloma de origami y la Biblia, que no te falte en el retiro. Que Dios te siga bendiciendo, a Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Feliz noche a todos.